conferenciante es Eduardo Juárez Valero. Me vas a permitir que lea una sinopsis de su currículum, igualmente impresionante. Es doctor en Historia por la UNED, profesor titular de Cultura y Civilización Españolas en un programa internacional sobre España en la University of Oregon, profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de Paleografía y Diplomática del Máster de Archivística de la Fundación Carlos de Amberes, UNED, profesor tutor del Máster La España Contemporánea en el Contexto Internacional del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, profesor del curso Conservación Preventiva de Documentos, Libros y Material Gráfico de la Fundación Carlos de Amberes, UNED, y profesor de Historia de España en el programa de verano de la Georgia Southern University en Segovia durante 5 años. Desde 2007 es presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española, del que es su investigador principal, y entre sus publicaciones científicas figuran Crónicas de un Real Sitio, Lucha Política, Guerra y Represión, del 2015, El Mercenario de Nick Gillen, de 2015, la colección diplomática del Archivo de la Diócesis Segoviana, de 2014, Venecia y el secreto del vidrio, 2013, El corredor de la batalla de la Granja, de campo de batalla a sitio histórico, del 2012, libro por año. La batalla de la Granja, historia de un enfrentamiento olvidado, del 2008, y una veintena de artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales centrados en los orígenes de los servicios de inteligencia, el secreto y su gestión en el mundo del vidrio. Además, ha publicado varias novelas, entre ellas El bebedor de tiempo, del 2007, Caminos de Jofá, 2009, y Verbo, de 2011. Es colaborador del Adelantado de Segovia y autor de la revista Historia de la National Geographic Society. El 27 de diciembre, además, fue nombrado por el 17 de diciembre de 2012, fue nombrado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Ildefonso cronista oficial de la Guerra. Bueno, con todos ustedes, Eduardo Juárez, que nos va a hablar del paisaje después de la batalla. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Jorge, la verdad. Te he dicho que dijera solo mi nombre y ya está. Todo lo demás parece una conferencia. Vamos, en fin. Bueno, no puedo decir que es mentira, así bueno, las mentiras empiezan ahora, en fin. Bien, cuando me plantearon, primero quiero agradecer a la organización que me han dado la oportunidad de una vez más hablar sobre la batalla de la Granja, en este caso asociada al entorno, ¿no? de la Sierra de Guadarrama, y por supuesto participar con los compañeros ponentes que participan en estas jornadas, que son magníficos, ¿no? Ante los cuales pues, agradecido de estar aquí y, como he dicho, de poder hablar de un tema que tanto me apasiona y del que tanto he investigado. Tanto que hace un par de años decidí no volver a escribir ni hablar más sobre ello, porque dije, estoy muy cansado de la guerra civil, estoy muy cansado de la batalla de la Granja, y este año he dado ya 10 conferencias sobre la batalla de la Granja, por lo cual diré, voy a dar muchas conferencias más, a ver si descanso un poco. Y me puedo dedicar a otras líneas de investigación que tengo abiertas en este momento, ¿no? Creo que es un momento fantástico, ¿no? Para la Sierra de Guadarrama en todos los aspectos. Desde que se constituyó como parque nacional, con todos los procesos de recuperación y de consolidación de paisajes, como este de la Fuenfría. El tema de la guerra civil no puede quedar aparte, no puede quedar fuera de este proceso de consolidación y de difusión, ¿no? Del conocimiento que hay implícito en la propia sierra. He planteado esta conferencia, que voy a ser justito el tiempo para que no me regañen. Primero un poquito de recuerdo de qué es la batalla de la Granja, cómo transcurre, qué protagonistas, qué hechos se desarrollan en ese entorno, y luego un análisis del entorno, ¿no? Lo que ha quedado, la importancia que tiene y lo que acabamos llamando el corredor de la batalla de la Granja, que yo creo que es, desde el punto de vista histórico, incluso museístico, docente, lo más importante en cuanto a restos de la guerra civil se pueden hallar en la Sierra de Guadarrama. Bueno, y sin ir más, sin avanzar más y parar de tener más esta explicación, pues empiezo a hablar un poquito de la batalla, que como todo el mundo sabe, o supongo que debería saber, la batalla de la Granja se desarrolla en los últimos días, el último día de mayo y los primeros días de junio de 1937,
es un conflicto, un enfrentamiento, una beligerancia que se produce en el momento en que Indalecio Prieto entra como ministro, es nombrado ministro de Defensa Nacional por Negrín, por el presidente Negrín, y toma la decisión de conquistar una capital de provincia como era Segovia, teóricamente fácil, de acceso fácil, un poco defendida, y que pensaban que podía ser un golpe para el avance franquista por el norte, cosa que después no, se demostró que no tuvo éxito, ¿no? Bien, en cualquier caso, la batalla de la Granja que transcurre en son 8 o 9 días, realmente son 6 días de enfrentamiento. Digamos que ha pasado historiográficamente de puntillas por el transcurso historiográfico español. Apenas podemos encontrar 4 o 5 líneas en los libros de los principales especialistas, en algunas ninguna. Los grandes libros, los grandes manuales que hemos manejado en los últimos años sobre la Guerra Civil Española, siempre asociados a hispanistas, como Hugh Thomas o como Gabriel Jackson, incluso Paul Preston, no dicen nada sobre la batalla de la Granja. Las referencias historiográficas que podemos encontrar de este conflicto tenemos que movernos, evidentemente, hacia historia militar. Los hermanos Sala Larrazábal, tanto en la monografía sobre el Ejército Popular de la República como en la aviación republicana, en ambas sí se cita la batalla de la Granja de un modo muy somero. Quizás algo más en la historia de la ofensiva sobre Madrid o de la batalla de Madrid del teniente coronel López Muñiz, que era el jefe de Estado Mayor del general Enrique Varela, pero siempre desde un punto de vista secundario. Nunca nadie dio una importancia relevante a esta batalla. Quizás el recordar que Hemingway la utilizó como inspiración para escribir El Poquín de las Campanas, o para la colección de la maleta mexicana de Andrés Friedman y Gerda Taro, de binomio que conformaron a Robert Capa, ¿no? En cualquier caso, la batalla de la Granja yo creo que la hemos sacado del olvido historiográfico a partir del año 2008, que publicamos el Centro de Investigación, el primer volumen, con la batalla de la Granja. Después hemos ido consolidando con publicaciones, especialmente la que estoy muy orgulloso, que es El Corredor de la Batalla de la Granja, que es un estudio de campo con técnicas de descripción arqueológica de todos los restos básicos de lo que luego me pasaré a explicar, que definimos como Corredor de la Batalla de la Granja. Y finalmente con los 2 libros que han salido este año, el de Crónicas de un Real Sitio, que evidentemente al tratar a ser la biografía, por decirlo así, del Real Sitio en los años finales de la República y la Guerra Civil, indudablemente tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la batalla de la Granja. Creo que con las últimas investigaciones, los últimos documentos que he podido localizar en el Archivo General de Ávila, referidos principalmente a cuestiones militares, muy poquito, pero algo encontré, y sobre todo la aportación de la toma del Reventón, que tampoco estaba significada en ninguna de las publicaciones que he ido citando. Y por último, la reedición de las memorias del brigadista belga Nick Gillan, que tan imagen negativa aporta sobre las brigadas internacionales. Bueno, pues esa publicación esa sale el 2 de diciembre. Esa es la última aportación que hemos hecho en el Centro de Investigación a la batalla de la Granja, a la Guerra Civil Española. Bueno, la batalla en sí es interesante desde un punto de vista táctico. Bueno, uno podría pensar que es una batalla secundaria porque empieza y acaba del mismo modo, es decir, las posiciones de partida de ambos ejércitos son las posiciones finales, las de salida, si lo decimos así. Sin embargo, la movilización de tropa y el enfrentamiento que hay en esos, como he dicho, 4, 5, 6 días de enfrentamiento duro es ingente, ¿no? Desde el punto de vista del bando franquista, la zona, no voy a hablar mucho de operaciones porque tengo poco tiempo, si no me lío y estoy aquí hasta mañana. El ejército franquista, toda la zona de la sierra estaba defendida por el general Enrique Varela y su división, el 35, la división Ávila, que es más bien como se conocía, porque él tenía su centro, su cuerpo de mando lo tenía en Ávila. Aquí vemos las tropas, la cantidad de soldados que disponían de defensa desde Navalamella hasta Malangosto, por cerca de 10.000 soldados. Generalmente de tropas muy desestructuradas, hoy diríamos desechos de tienta, ¿no? Es decir, un poco de aquí, un poco de allí, restos de unidades que se habían ido recomponiendo o descomponiendo en el proceso de la Guerra Civil,
y fueron colocadas en este frente que, bueno, seamos sinceros, durante la Guerra Civil fue un frente muy tranquilito, porque si es cierto que el 18 de julio del 36 la primera batalla propiamente dicha se produce en este frente, que es la batalla por la toma del paso del Alto del León, incluso el día, horas antes de empezar a combatirse en el Alto del León, ya se combate en el puerto de Somosierra, donde los hermanos Miralles fueron allí con gente de Acción Católica a luchar con milicianos que subían desde el Valle del Lozoya. Hasta la batalla de la Granja no hay realmente ningún enfrentamiento, solo algún tipo de intento de corrección de líneas, y después de la batalla de la Granja, que salga la batalla de la Granja el 6 de junio del 37, el único movimiento o enfrentamiento que hay es la toma del Reventón, la toma de la posición del Reventón, que es en marzo de 1938. A partir de ahí, como se desplaza toda la acción militar de la Guerra Civil Española hacia el frente del Ebro, el frente del Este, hacia Cataluña, indudablemente el frente va decayendo, y eso lo saben muy bien las personas que lo vivieron, porque es cuando empezaron a pasar hambre, obviamente a partir de ese 38, ¿no? De ese marzo del 38. Por eso digo que no es una posición, este frente no es un frente muy activo y muy movido, lo cual es sorprendente cuando uno analiza los restos que han quedado, ¿no? Para un frente que tuvo tan poca actividad, cuidado lo que ha quedado, ¿no? Que tenemos un catálogo magnífico, ¿no? Bueno, el general Enrique Varela disponía de estas tropas, unos 9.500 aproximadamente, en las posiciones, principalmente en las posiciones bajas, eso lo veremos ahora en un esquema que he preparado. En realidad, lo importante que hace Enrique Varela es reforzarse. Yo creo que es el secreto de esta batalla, es de la no victoria de los franquistas y la no derrota de los republicanos, es los refuerzos que solicita Enrique Varela y le conceden, son refuerzos todos africanos, de tropas africanas perfectamente guerreadas, con mucha más experiencia que las tropas republicanas, y es una de las claves, ¿no? No son tropas que vengan en gran cantidad, pero sí con mucha calidad, porque al fin y al cabo de qué estamos hablando. Estamos hablando de 1, 2, 4, 5 batallones. 5 batallones que podrían ser pues, unos 1.500, 1.600 soldados, porque sinceramente no eran batallones completos, ni siquiera los batallones, los tabores o batallones de tropas africanas, pero eran tropas muy aguerridas que producían un miedo terrible. Estoy hablando con algunos de los excombatientes, cuando le preguntaba al respecto, hemos estado hace unos días, Carlos de Miguel y yo, con unos excombatientes, uno de la 30, que luchó con la 31 Brigada Mixta en la batalla de la Granja, y no recordaban especialmente miedo hacia las tropas africanas, cosa que en la documentación y sobre todo en la literatura de la época sí que se incidía mucho en el miedo que las tropas republicanas tenían hacia las tropas moras, probablemente basada y fundamentada en las terroríficas campañas africanas de finales del 19 y principios del 20. Es decir, lo que pasó allí, el ejército español de soldados de reemplazo, es indescriptible, ¿no? En fin, en cualquier caso, sirva de muestra la calidad de las tropas con las que Enrique Varela se refuerza. No así de la aviación. En el libro de Sara Larrazábal se la describe muy heroica, muy poco dotada, escuadrones muy cortitos, básicamente dos: la patrulla azul de García Morato, las flechas azules famosas, la primera unidad de caza del ejército español que constituye García Morato, que partían desde Ávila, bueno, con 4, 5, 6, a veces 10 aparatos italianos, de fabricación italiana, y por supuesto el escuadrón italiano en las de Bastos, que estos venían desde Olmedo, en un aeródromo que había allí, ¿no? Bien, uno lee a Sara Larrazábal y aquellos enfrentamientos le recuerdan al Barón Rojo, ¿no? Y aquella literatura de la Primera Guerra Mundial. En realidad no es tan relevante la participación de la aviación, porque es más bien el ataque sobre tropas móviles que el bombardeo sobre posiciones. Ahí tiene más que ver la artillería en la batalla de la Granja. Bueno, en cualquier caso, frente a este contingente franquista que se defiende, la ofensiva republicana, aunque tiene más protagonistas, está capitalizada en estos dos, principalmente en este oficial, ¿no? En el general Walter, con un nombre impronunciable, Karol Czerkewski, el oficial polaco-ruso de origen polaco, que participó en la constitución del Ejército Rojo con Leon Trotsky y que es designado por la Comintern para
organizar las brigadas internacionales en París en cuanto el flujo de voluntarios llega hasta allí, ¿no? Por tanto, él desde el principio participa en la constitución de la 14ª Brigada Internacional, la marsellesa, es su comandante durante el 1936 y parte de, bueno, hasta el principio del 37, luego ya él, digamos que asciende y abandona esa unidad, que es importante porque participa en la batalla de la Granja. Jules Dumont, oficial francés, es el comandante de la 14ª Brigada Internacional que participa en la batalla de la Granja. Las tropas republicanas están comandadas por el coronel Domingo Moriones. Domingo Moriones respondía directamente ante el general Miaja. Es justo antes de que Vicente Rojo se haga cargo de la dirección de la jefatura de las tropas del Ejército Popular de la República. Por tanto, el planteamiento de la batalla, que en otros sitios se puede leer, se puede leer en las obras del teniente coronel López Muñiz, no es un planteamiento de ataque sobre Segovia, no es un planteamiento de Vicente Rojo, es más bien un planteamiento de Miaja, lo cual no desprecia en nada el planteamiento estratégico y táctico, porque realmente es bueno. El problema es cómo se llevó a cabo y las condiciones en las que se llevó, ¿no? Porque el ataque sobre Segovia, de haber seguido una lógica militar, habría sido muy fácil tomar la posición de Segovia, no había tenido tiempo Varela de reaccionar, ¿no? Bien, resumiendo un poquito el tema de las tropas, la ofensiva sobre Segovia, que se acaba convirtiendo en la batalla de la Granja, está capitalizada por unos 10-12 mil soldados republicanos, divididos en una división, la división 35 del general Walter, que está constituida por la 14ª Brigada Internacional y la 31 Brigada Mixta, ¿no? Al mando del comandante de milicias del Carcho. Bueno, aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de las unidades, los 4 batallones que conforman la 14ª, con algunos de los oficiales, algunos importantes como François Vittori, que acabó siendo ministro del primer gobierno de De Gaulle. Boris Gimpel fue un oficial belga que casualmente, cuando nos han visitado este último mes de octubre nuestros amigos franceses, amigos de las tropas republicanas, me trajeron una declaración jurada, por cierto, de Boris Gimpel sobre su actuación en la batalla de la Granja. Muy interesante, ha aportado muy poquito a mi conocimiento de la batalla, pero tiene ese romanticismo, ¿no?, de uno de los protagonistas de la batalla que te cuenta su experiencia en aquella catástrofe, ¿no?, que es cualquier batalla y cualquier guerra. Lo que decía antes de la aviación franquista, que está muy sobrevalorada en los textos de Sala Larrazábal, pues se explica por la participación de las escuadras republicanas. No llegan a combatir nunca 108 aviones a la vez en la posición de la Granja. Son escuadras pilotadas básicamente por pilotos internacionales. Al acabar la batalla de la Granja es cuando entra la primera gran promoción de pilotos españoles en el ejército de la República. Pero sí tenemos testimonios rescatados gracias a la Asociación de Amigos de los Aviadores Republicanos, que me consiguieron las memorias de Frank Tinker, y ahí se puede contrastar claramente la participación o la importancia de la aviación en la batalla de la Granja, que como les he dicho, no puedo decir que es mínima, porque evidentemente mataron gente, atacaron posiciones, pero no es decisiva. No es decisiva en la participación. Y eso que hay textos que dicen que es básica en la comprensión del fracaso de la acción republicana. Bueno, en cualquier caso, la aviación no deja de ser una anécdota sorprendentemente curiosa para la gente que vivió aquella batalla. Era la primera vez muchos de ellos que veían aviones, y encima aviones luchando entre sí. Por tanto, la mayoría de los recuerdos actuales, esto que solemos llamar la memoria histórica, no hace mucha gracia el término, pero bueno, la memoria histórica de la batalla, sí recuerdan haberse jugado la vida a los niños para subir a los tejados y ver aquellos enfrentamientos aéreos entre los cazas, ¿no? La última unidad militar que participa en la ofensiva republicana de partida es la 69, la brigada de Gustavo Durán, famoso Gustavo Durán, pianista, amigo de Lorca, espía, personaje de los dignos de investigar, ¿no? Es el personaje central de esta fotografía, por cierto, fotografía hecha por Gerda Taro en el transcurso de la batalla de la Granja. Esta fotografía, por la posición, tiene que ser, pues, probablemente, yo diría que cerca de las praderas de Navarrey, por la parte baja.
posición del Pinar, quiero decir, ¿no? Porque esta unidad es la que ataca, más o menos, es la que ataca el Cabeza Grande, ¿no? Que ahora lo comentaré, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos son los protagonistas, ¿no? de esta batalla. El ejército republicano se refuerza poco y mal, se refuerza con parte de la 21, que la dirige Galán, con parte de uno de los batallones de Modesto, que es donde vino Almodévar, Vicente Almodévar, participó a partir de esa unidad. Bien, en cualquier caso, el refuerzo, evidentemente, de la tropa republicana es muy escaso. Quizás se explique ahí, como he dicho antes, una de las causas del fracaso republicano en el acceso, en la cometida, en la ofensiva sobre Segovia. Esto es sobre el plano, sobre el mapa, el movimiento de tropas que explica la batalla de la Granja, ¿no? Como se ve desde las posiciones altas de la sierra, bueno, como se ve, como se intuye, es la zona de partida de los republicanos. En la sierra de Guadarrama las posiciones altas son todas republicanas, las posiciones intermedias y bajas son todas franquistas. Entonces, el proceso es muy sencillo. Los republicanos bajan de las cotas altas para conseguir tomar la llanura, y una vez en la llanura poder sacar partido a esos tanques rusos T-26 que tenían y poder llegar con ellos hasta Segovia. Es indiscutible que si hubieran conseguido superar la barrera de las cotas medias de la sierra y hubiesen tomado la llanura, habrían conquistado Segovia con una facilidad pasmosa, porque Segovia estaba completamente desprotegida. De hecho, Segovia, el único refuerzo que consiguen crear es de una columna de la Academia de Artillería formada con conserjes, oficinistas y comandada por un sargento y por el primer alférez provisional, que fue Antonio Galvis, el luego ayudante de cámara del general Franco, el último oficial que nombró Franco, que lo nombró coronel, que luego se jubiló como general de brigada. Bueno, pues él participó en ese refuerzo que fue hacia Cabeza Grande, que bueno, luego hablo un poco, si me da tiempo, de la acción de ese refuerzo, ¿no? Que es un poco tragicómico como todo en esta batalla, ¿no? Bueno, aquí se puede apreciar las posiciones de partida de la 14ª Brigada Internacional, probablemente desde detrás de la Silla del Rey. La 14ª, su obligación era tomar la Granja por los Jardines, uno de los batallones, pero sobre todo era avanzar hacia la Granja por una de las vías principales, que es la carretera del Puerto de Navacerrada, que se puede ver aquí. La opción de la 14ª es tomar esa posición. La 69 debía de conseguir dos accesos. Uno, el que hay entre Cabeza Grande y la Cruz de la Gallega, la zona por la que transcurre precisamente la calzada romana, del Puerto de la Fuenfría, toda esa zona bajarla, y posteriormente hacia el otro lado de Cabeza Grande, que se sale de este mapa, la carretera principal, que es la carretera de San Rafael, que es la carretera del Alto del León, que tenían mucho interés en cortar esa carretera y acceder por ella a Segovia. Este es el planteamiento. Por supuesto, la 31 Brigada Mixta, desde las posiciones del puerto del Reventón, bajar y tomar por detrás la Granja para acceder igualmente a esta carretera que estamos diciendo, la carretera del Puerto de Navacerrada, por el puente de Segovia, hoy el puente del Pontón Alto, y también lo que llamamos tradicionalmente en el Real Sitio la carretera de Francia, que es la carretera que lleva a Torrecaballeros, ¿no? Este es el planteamiento es muy sencillo. Avanzamos, tomamos las posiciones. ¿Qué ocurre? Que se encuentran las posiciones franquistas, algunas excepcionalmente fortificadas, como es la posición de Cerro del Puerco o la posición de Cabeza Grande, más que fortificada, con mucha oposición se las encuentran. Los informes de las tropas republicanas, los informes de inteligencia en vanguardia eran muy escasos o muy pobres, cuando menos eran antiguos, porque eran de marzo del 37 y ellos atacan atacan el 30 de mayo, lo que quiere decir que en ese intervalo el general Enrique Varela había fortificado, había reforzado, es que me sale fortificado, pero quiero decir reforzado, había reforzado las posiciones fuertemente, ¿no? El caso es que en el movimiento, bueno, sobre el plano, esto lo contaba la semana pasada en el Museo Arqueológico Nacional, sobre el plano, la idea de Indalecio Prieto, si es que es de Indalecio Prieto, es muy fácil, es muy sencilla. Uno ve sobre el plano, tiramos, salimos, cogemos la llanura, Segovia es una ciudad pequeña, una capital histórica, la tomamos con rapidez, es una conquista, la primera capital que conquistamos el ejército de la República. El problema es que eso es el plano, en realidad es esta. La realidad es que hay que moverse por aquí. Hay que moverse por aquí. Yo solo pienso una reflexión. El regimiento de transmisiones, la compañía de transmisiones que tuvo 2 días para conectar todas las posiciones de partida,
para poder comunicarse entre ellos, y lo hicieron. Claro, no funcionó, pero lo hicieron. Los 2 días para comunicar posiciones de Cabeza Grande con posiciones que están en la falda de Peñalara. Es una cosa inviable, 2 días solo, es tremendo, ¿no? La dificultad del entorno que tiene la Guardia Civil, es decir, la dificultad de la Sierra del Guadarrama. Todos los que estamos aquí amamos la Sierra del Guadarrama y la andamos, la caminamos y la recorremos de arriba abajo. Pero si pensamos en una persona que tiene que trabajar desconociéndola, moviéndose con velocidad de un lugar a otro, bueno, pues, como he dicho, algo tragicómico, ¿no? Tenemos que sonreír un poco, porque es muy complicado, ¿no? Bueno, aquí se ven las posiciones, desde las posiciones artilleras, de las cuales no he dicho nada. Las posiciones artilleras de esta batalla, nos gusta decir la posición de Peñacitores, realmente es en Dos Hermanas, es entre Dos Hermanas donde están las posiciones artilleras, porque ciertamente Peñacitores es la parte baja de esa cuerda de Peñalara y es muy complicado establecer allí piezas de artillería. Las piezas de artillería estaban entre Dos Hermanas, en el collado que hay entre Dos Hermanas. También las había en el puerto de Reventón, en la Camorca y en la Camorquilla, que son allí menos, porque la posición, la libertad de tiro es muy escasa. Las posiciones importantes para esta batalla de artillería son Dos Hermanas, o Peñacitores, como queramos llamarlo, y el puerto de Reventón. Aquí se ven los caminos por los que tienen que transcurrir. Por aquí tiene que bajar la 14ª, por aquí y por aquí, rodeando el Cerro del Puerco, y por aquí debajo tenía que pasar, se ve, ¿no? Sí, por aquí debajo tenía que pasar la 31 Brigada Mixta hasta alcanzar la carretera en esta posición, ¿no? Y en la siguiente fotografía vemos las partidas de la 69. La 69 tenía que también reforzar esta posición de entre Cruz de la Gallega y Cabeza Grande, y luego partir por este lateral de Cabeza Grande. Al fin y al cabo no eran más que cerros bajitos, donde no había, en teoría, una posición importante o directamente nada. No solo posición importante, directamente nada. El caso es que, efectivamente, se encuentran tropas allí preparadas, les hacen frente, y el error que cometen, bueno, el error que cometen, esto es como todo, ¿no? Viendo a todo lo pasado, efectivamente, es un error. La táctica militar en aquella época era no avanzar dejando enemigos atrás, o no avanzar dejando sobre todo enemigos en los flancos, ¿no? Que te puedan luego voltear por el flanco y teóricamente desbaratarte el avance. Por tanto, tanto Walter como Gustavo Durán como el propio Moriones atacan contra las posiciones que están previas a la llanura segoviana, y el combate se enquista claramente en las posiciones de Cabeza Grande y el Cerro del Puerco, más la Cruz de la Gallega. En estas 3 posiciones, que son como un tridente que bordean casi todas las vías de acceso a llanura que les he dicho, es donde se encasquilla aquella maniobra y donde muere, donde empieza y donde muere. En la 14ª Internacional se desbarata completamente, chocando contra el Cerro del Puerco y contra las posiciones bajas de Matabuelles, la Cruz de la Gallega. La 69 conquista Cabeza Grande durante un día y medio, un día escaso, porque al día entra el general Enrique Varela, contraataca con un muro de fuego. Un muro de fuego es cuando pones la artillería, las unidades artilleras, las pones a hacer un tiro periódico con una separación de tiempo y de espacio muy corto, con lo cual haces una cortina de fuego, y eso lo que haces es ir abriendo camino a una unidad que entra en vanguardia, que eso lo hizo Varela, muy bien por cierto, lo hizo para meter por detrás a 2 banderas de la Legión, que son las que toman Cabeza Grande, recuperan Cabeza Grande y no vuelven a perderlo. En cuanto al Cerro del Puerco, en ningún momento es tomado por las fuerzas republicanas, aunque López Muñiz dice que sí, que consiguen meter un tanque en el Cerro del Puerco. Los que hemos estado en el Cerro del Puerco y pensamos en un tanque en la parte de arriba, pues nos morimos de la risa, a ver por dónde lo subió, a ver por dónde subieron el tanque al Cerro del Puerco. Yo cuando voy con mis alumnos sí que les digo, y por aquí subían los tanques, para darle aquella emoción y que se asusten y digan, ¡ay, increíble! La batalla, la guerra, qué emocionante, ¿no? Pero bueno, es completamente irreal, ¿no? Incluso en Cabeza Grande, que el acceso es más fácil para los tanques por el camino interior, incluso hasta allí es difícil pensar que pudieran llegar a meter esos tanques allí. En la zona de la Cruz de la Gallega, indudablemente sí. En Balsaín sí que corrieron los tanques por el parque en Balsaín, y por el bosque sí que corrieron tanques por allí. Pero en las demás posiciones no, es
básicamente impensable. El caso es que el 4 de junio del 37, digamos que está completamente encallada la ofensiva republicana y Miaja ordena volver a las posiciones de partida, impidiendo que la ofensiva siga. Desde el punto de vista republicano es un fracaso, no es un fracaso estrepitoso, es un fracaso. Hay que pensar que el Ejército Popular acababa de ser constituido, es prácticamente la primera ofensiva en la que participa un ejército republicano constituido por profesionales y milicianos, con las brigadas internacionales incluidas dentro de la disciplina militar, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. Es la primera vez que se emplea la aviación en el uso de caza, por ejemplo, desde el punto de vista o desde la parte franquista. Es decir, desde un punto de vista táctico y estratégico, pues bueno, se tantea la viabilidad o la operatividad de determinadas tropas, ¿no? Que eso es, para decirlo, en defensa de la acción republicana. En cuanto a las causas, evidentemente, de su fracaso, también esto es una causa, evidentemente la falta de experiencia, la plurinacionalidad de las tropas. Es muy difícil mover unas tropas en las cuales hay unidades francesas, el comandante de una de las divisiones es ruso, el comandante de una de la brigada francesa evidentemente es un francés. Bueno, esto lo decía Walter en su informe, decía: a veces mi Estado Mayor parece Babel, aquí no se entera nadie y no hablamos ni nos enteramos de nada. Un ejemplo, Walter envió al Estado Mayor de la 31 Brigada, envió a un oficial para que controlara al mayor de milicias del Cacho y no hablaban el mismo idioma. Estupideces que se cometen en la batalla de la Granja por parte republicana, enviar a los mensajeros franceses. Serán muy buenos mensajeros, pero no conocían la Sierra de Guadarrama. La 31 Brigada, perdón, la 14ª Brigada, uno de los batallones, el 9º, el Comuna de París, llega hasta los jardines y se mete en los jardines. Entonces, ¿dónde están los demás? El comandante de ese batallón envía 2 mensajeros para que vuelvan. Uno nunca volvió, el otro apareció, el otro acabó, que lo descubrí el otro día, que me lo contó Vicente Almudévar, el otro acabó en el Reventón. Y tenía que ir a la primera revuelta. O sea, y se fue al Reventón. Y llegó allí y dijeron: aquí hay un francés que se ha perdido. Y este señor, este brigadista, este combatiente republicano era de Valencia, pero nacido en Marsella y sabía francés. Y dice: pero bueno, ¿y tú de dónde vienes? No, es que tengo que ir. Perdidos completamente. Es decir, el controlar, es básico conocer el terreno. Pero esta maniobra se hizo con tanta premura. Era tal la necesidad que tenía la República de un éxito incontestable desde el punto de vista militar, conquistando una ciudad, que quizás de esas prisas, bueno, todos sabemos que las prisas pues son para eso, para los malos toreros y para los ladrones. Pues en este caso, un fracaso provocado por esas prisas, ¿no? Esas prisas son, evidentemente, una de las explicaciones de por qué se fracasa aquí. En cuanto al material, siempre se habla mucho del material penoso y paupérrimo que tenía la República, el material con el que se abastece, provocado evidentemente por el Comité de No Intervención y el embargo que tiene la República a la compra de armas. Es un factor importante. La artillería republicana no es efectiva. Uno, cuando sube a Dos Hermanas y se pone en la posición donde estaban las 11 piezas de artillería y ve el Cerro del Puerto, por ejemplo, esta fotografía está hecha desde allí. Entonces, uno desde aquí, con 11 piezas de artillería, lo lógico es pensar: lo borramos del mapa. Y la realidad fue que no lo hicieron. No lo hicieron porque, por un ejemplo, el primer día usaron 8.500 granadas de 7,5 centímetros que lanzaron básicamente sobre el Cerro del Puerto y las posiciones de Balsaín, y solo detonaron el 15%. El 85% no estalló. Evidentemente, aunque estaba allá abajo y le caía la bomba, la piedra le mataba. Una pedrada que le dejaba partido en dos, pero no cumplía su objetivo. Perdón, no cumplía su objetivo. El otro día me llamaron desde, esto es una nota a pie de página, me llamaron desde la COPE porque habían encontrado en Burgos, trabajando con un bloque de madera, con un árbol, habían descubierto en una fábrica en Burgos un obús dentro del árbol. Y era un árbol que había sido cortado aquí. Aquí había sido cortado en la zona del Pinar de Balsaín. Los que somos un poco, no voy a decir mayores porque hay gente que es mucho mayor que yo aquí, pero los que somos un poco mayores, Carlos se me va a dar una paliza, sino los que somos un poco mayores,
recordamos un pino que había cerca del Prado Redondillo que tenía un obús dentro, incrustado, y que recreció el árbol comiéndose el obús. Y todos sabemos que todos los días en los diferentes trabajos de madera en el entorno van saliendo balas en todos los árboles, en las vigas de las casas, procedentes de la batalla de la Granja, ¿no? El caso es que la artillería, que debió ser muy efectiva, no lo fue. No lo fue. En la Granja explotaron durante la batalla 10, 15, 20 obuses. Y a lo largo de la guerra civil, pues otros tantos, ¿no? La Granja tenía que haber quedado completamente destruida por el uso de la artillería, solamente por el uso de la artillería, ¿no? Bien, el caso es que, evidentemente, el fracaso de la ofensiva republicana es evidente, es obvio. No es un gran triunfo del ejército franquista, no se consigue nada, se detiene a los republicanos, se detiene a los republicanos, se detiene la ofensiva republicana, pero no se consigue tomar posiciones de partidas republicanas, no se consigue acabar con la acción de la artillería, que va a seguir bombardeando de una forma penosa, pero el resto de la guerra civil. No se consigue tomar la posición de Reventón, de hecho no se consigue tomar ninguna posición. Es decir, el ejército franquista, el Enrique Varela, con las armas que tiene y con los refuerzos magníficos que recibe, consigue solo detener el movimiento republicano. Otra consecuencia importante, y ya digo que paso al siguiente apartado, a la siguiente fase de esta charla, de esta conferencia, es la posibilidad de que el ejército republicano volviese a intentarlo tomándoselo más en serio, o no tomándoselo más en serio, sino más experimentado, con un ejército mejor equipado, con una artillería con mejor armamento, con una aviación más efectiva y con unas tropas mucho más cohesionadas y coordinadas. Por eso quizás, y sin el quizás, el general Enrique Varela propone una fortificación generalizada de todo el frente del Guadarrama, que es lo que hemos recibido hoy en día, ¿no? Porque, como he dicho al empezar la conferencia, no es un frente activo, por tanto, no se explica la profusión de restos arqueológicos de la guerra civil que perviven en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Hasta 35 zonas podemos contar con restos significativos, 5 zonas o 5 áreas con unos restos magníficos, que son las que hemos llamado el corredor de la batalla de la Granja. Esto fue una idea que desarrollamos en el año 2010-2011 con una subvención del Ministerio de la Presidencia, hacer una catalogación arqueológica de los restos básicos y principales de esta zona, que fue cuando nació este concepto, ¿no? Como he dicho, las posiciones artilleras de Peñafitores Dos Hermanas, que se puede encontrar allí. Ahí se puede encontrar una posición de observación avanzada sobre la línea de cuerda, con un doble parapeto para proteger a los observadores, porque desde luego yo creo que es impensable que alguien creyera que iba a haber combate cuerpo a cuerpo a 2000 y pico metros de altitud. Si lo hubiera habido, habría sido cosa increíble de relatar, de vivir desde luego horrible. Aquí se tiene una de las zonas y aquí se ve la otra, ¿no? En las zonas de observación en vanguardia para la artillería, porque la posición artillera está en una zona ciega para no ser alcanzada por la artillería franquista. Todavía hoy en día, si uno sube hasta la posición de Peñafitores Dos Hermanas, se pone la hermana menor arriba y con un poco de imaginación uno puede ver cómo el crecimiento de la planta baja que hay en esa zona respeta básicamente los círculos donde estaban los posicionamientos de las piezas de artillería, donde estaba el zócalo, la zapata de hormigón pobre que se puso para sujetarlas, y se puede apreciar hasta 11 círculos, ¿no? Por tanto, la última vez que estuve, que fue hace 2 años, o año y medio. Entonces podemos colegir o confirmar lo que decía la documentación, o lo que dice la documentación de 11 piezas de artillería en Peñafitores Dos Hermanas. Desde luego el lugar es impactante. Yo agradezco mucho que hicieran eso allí, el sitio es una maravilla. Desde un punto de vista histórico nos enseña, bueno, tiene menor importancia porque primero no es una zona de combate, es una zona de artillería. Segundo, no hay demasiados restos que nos hagan consolidar una posición como un espacio docente, pero bueno, tiene su encanto y sobre todo nos ayuda a fijar, ¿no?, el papel de la artillería. Lo mismo no. Diferente es la zona del puerto del Reventón. En el puerto del Reventón, además de ser posición de partida de la 31 Brigada Mixta, es una posición ocupada durante
casi toda la guerra civil por el batallón alpino, desde que empieza la guerra, desde septiembre, agosto, septiembre del 36 hasta marzo del 38, que son desalojados por tropas franquistas, ¿no? Aquí sí hay una serie de posiciones que todavía no hemos catalogado, porque no nos dio el dinero para tanto, y entonces solo catalogamos lo que vamos a ver ahora, pero en un futuro, espero no muy lejano, procederemos a estudiar y analizar todas las posiciones del puerto de Rincón, porque sí son de gran importancia, más que por el combate en sí, por constituir una zona de residencia o de estancia de una tropa durante un tiempo muy continuado en la Guerra Civil Española. Y aunque sea desde un punto de vista romántico, porque allí estuvo Hemingway. Allí estuvo Hemingway durante 2 semanas con una de sus amantes inglesas, ambientándose en septiembre del 37, ambientándose, ¿no?, en esta posición para relatar luego lo que fue el libro Volviendo a las campanas, ¿no? En realidad las posiciones básicas las posiciones básicas de la batalla de la Granja, del corredor de la batalla de la Granja, como he dicho antes, es una trinidad, por decirlo así, si se me permite la expresión: Cerro del Puerco, Cruz de la Gallega, Cabeza Grande, ¿no? El Cerro del Puerco, obviamente las posiciones fortificadas son posteriores a la batalla de la Granja, de hecho las tenemos documentadas por los grafitis, por las inscripciones de los soldados en agosto del 37, el miedo que tenía evidentemente Enrique Varela a que una ofensiva más cohesionada lo consiguiera rebasar. Si es difícil para moverse los republicanos, no quieran ustedes pensar cómo tenía que ser para los franquistas defender aquello, sin ver los movimientos de tropa por el bosque tupido, ¿no? Ven, la posición del Cerro del Puerco, pues lo que tiene es un parapetaje que rodea básicamente toda la parte superior, atrincheramientos laterales. Hay un parapetaje de fábrica con piedra por la dificultad inherente a construir trincheras excavadas en esa zona, que es una zona muy pétrea, es muy difícil ese afloramiento de granito, es muy difícil, es básicamente imposible establecer una línea de atrincheramiento como la que recuperó Carlos en la parte... la que recuperó Carlos hacia 2009, fue Carlos, 2009, 2008, 2009, en la zona de la Pinochera, cerca del Ceneal. Esa zona evidentemente sí, es una zona donde se puede excavar y se puede hacer un atrincheramiento, o la posterior, que luego veremos hablar un poquito, de la Cruz de la Gallega. En el Cerro del Puerco, por tanto, lo importante, yo creo que es, y lo significativo es, la presencia de estos dobles muros. Ahora analizaremos un poquito ese parapetaje. En la Cruz de la Gallega, por su parte, hay 2 zonas, por decirlo así: una zona de atrincheramiento tradicional, atrincheramiento franquista, constituido previamente a la batalla de la Granja, tomado por los republicanos durante la batalla de la Granja, en su acceso a su intento de tomar Matabueyes y acceder a Cabeza Grande por la parte oriental, no, por la parte este, efectivamente. Y luego una zona más avanzada hacia el camino que baja, que viene de la Fuenfría, que enfrenta a Cabeza Grande, en una posición que nosotros en la catalogación llamamos la posición avanzada de la Cruz de la Gallega, pero que en el acervo popular de la gente de la sierra, de la gente de Basaín específicamente, se lo llama el 2 a esta posición. Es el 2, a mí me gusta mucho más decir el 2 que decir la posición avanzada, no sé, me parece mucho más significativo. No sé por qué le llamaban el 2, sé que han jugado todos de niños aquí, es esta posición que están viendo, con un parapeto doble igualmente. Lo que ocurre es que el parapeto trasero está seccionado, no es continuo, pero desde ahí se ve claramente, se defiende la zona de la Fuente de los Pastores, la zona donde está las praderas de Navalrey y al fondo Cabeza Grande. Es muy interesante porque conserva de los 3 fosos antiaéreos que tenía, conserva uno prácticamente intacto, con el paso en zigzag para evitar el avance de las ondas expansivas de las explosiones de artillería. Hay uno que está magníficamente conservado. No lo decimos mucho porque aquí es decir algo de esto y hay una afluencia de gente a visitarlo, porque yo recuerdo cuando no sé si sería Javier Donés. Sí. Bueno, pues cuando Javier abrieron la posición de ametralladoras del cementerio de Balsaín, ¿te acuerdas, Carlos? Fue tremendo, se tuvo que vallar para que la gente dejase de ir, porque es lo que tiene la guerra civil. Esto me lo decía el otro día Álvaro Soler en el Museo Arqueológico, hablando de campos de batalla. Me decía
es que la guerra civil, los campos de batalla de la guerra civil, es que es la guerra civil. Y la gente le interesa más un campo de batalla de la guerra civil que el campo de batalla de Nuclés, o de Alarcos, o de Arnava de Tolosa, ¿no? Lo cual yo no comprendo, pero bueno, me interesan más casi aquellos, ¿no? Pero el caso es que, en fin, ¿no? No solemos decirlo mucho, yo no suelo explicarlo ni llevar allí a la gente al 2, porque sé que como se corra la voz que hay un túnel, la gente va al túnel como loca, no sé. No veo el placer de jugarse la vida en un túnel de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que está conservada, recuerda mucho a las posiciones del Cerro del Puerco, la zona del 2, la posición avanzada de la Cruz de la Gallega, y la tercera posición importante del corredor lateral de la Naranja es Cabeza Grande. Cabeza Grande, atrincherado durante los días de la batalla, atrincherado, y la parte superior es que es un cerro diferente al Cerro del Puerco. El cerro de Cabeza Grande es un cerro que termina de forma agreste, no tiene un testero, como le ocurre al Cerro del Puerco. Por tanto, el Cerro del Puerco es más fácil de construir, lo que diríamos una empalizada. Jorge, cuando estuvo allí la primera vez, dijo: esto parece un castro celtibérico. ¿Te acuerdas? Por la disposición que tenía de los muros y el lugar donde se había colocado, ¿no? Entonces, indudablemente, el Cabeza Grande es distinto. Entonces, el atrincheramiento lateral sigue apreciándose, pero la fortificación que se desarrolla a partir de la batalla de la Naranja es tremenda. Hay una cantidad ingente de lo que llamamos nidos o posiciones para ametralladoras, para hotskeys. Esto que estamos viendo es eso, son posiciones, hay multitud de ellas. Una veintena que ya hemos calculado, ya hemos encontrado. Sí, ya voy terminando, ¿eh? 5 minutos. Sí, termino rápidamente. El caso es que la posición de Cabeza Grande ofrece esa visión súper fortificada de una posición que fue muy atacada, donde estuvieron los combates más sangrientos probablemente de la batalla de la Granja junto con el Cerro del Puerco, ¿no? Aquí se puede ver en esta diapositiva, en este gráfico que ven, las características de las posiciones del Cerro del Puerco, con ese doble parapetaje. El más interesante este de aquí, en el cual se puede apreciar el doble muro de protección para el tránsito de las tropas, y aquí estas posiciones que vemos aquí en vanguardia, que a mí me gusta llamarla la zona de las U's, es la zona de ametralladoras, evidentemente, para sacar un frente de línea de tiro que proteja un avance directo contra las posiciones que están en este lateral, ¿no? Pero como se puede ver, el tipo de posición de Cerro del Puerco es más pobre que el de Cabeza Grande, pero indudablemente es muy interesante y como escenario docente, lo puedo asegurar, no tiene precio. La Cruz de la Gallega lo mismo. La Cruz de la Gallega tiene muy poca edificación de parapeto, pero sí tiene mucha vivienda, y esto también es muy interesante. Lo he hablado una vez con Javier Donés, que se podría hacer con esto, se le podría dar algún uso. Bueno, eso hablaría al término, cuando en el último minuto hablo un poquito de eso, ¿no? De qué hacer. El caso es que la Cruz de la Gallega presenta así alguna casamata, una posición de artillería muy interesante en la bajada de la pista desde la Fuente de los Pastores, y pues la posición circular, por supuesto, muy interesante, y las posiciones blindadas de Cabeza Grande, como he dicho, muy reiterativas, son muy similares, pero muy bien conservadas, y lo que es más interesante desde un punto de vista antropológico, con muchísimas inscripciones, con mucho graffiti, y eso desde un punto de vista cultural, para estudiar la mentalidad de aquellas personas, ¿no? Cómo les afectaba el proceso de la guerra. Yo creo que es indispensable poder pasarse por Cabeza Grande o poder coger el catálogo que publicamos y leerse las inscripciones, porque sí que las transcribimos, ¿no? Para terminar, esta es la última posición. Esto es la posición quizás la más bonita, la más interesante del Cerro del Puerco, la que llamamos de los viejos ingenieros, el parapeto de los viejos ingenieros, por una inscripción magnífica que está, por cierto, aquí, una inscripción magnífica que data todo el proceso de construcción en agosto del 37. Evidentemente son sevillanos los que lo hicieron, más que nada por el hicieron este parapeto sin H y con S, que nos hace ver claramente el nivel, ¿no? Educativo que habían recibido aquellos pobres hombres, es como me gusta a mí referirlos. A modo de conclusión, ¿qué hacer, ¿no? Nosotros desde el Centro de Investigación hemos tratado siempre de convertir esto en un espacio docente, de difundir y divulgar la arqueología de la guerra civil, todo lo que se hace en este campo de batalla, por lo que aporta desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de investigación, sobre todo desde el punto de vista divulgativo, a las personas que pueden acercarse allí y comprender lo que es la guerra civil. La protección, tenemos una suerte tremenda. Yo esto lo comentaba la semana pasada,
en el arqueológico tenemos una suerte tremenda. Está primero en un parque natural, parque nacional, reserva de la biosfera. Bueno, es que no se puede hacer nada allí. Tiene todas las protecciones que puedan existir, concurren, ¿no?, en este terreno. No existían todas cuando empezamos a trabajar, no era ni parque nacional, ni era reserva de la biosfera, pero bueno, todo esto se suma para protegerlo. También es una dificultad, porque no nos permite actuar sobre ello. Y esto lo sabes tú muy bien, no nos permite actuar, y tú lo sabes perfectamente. No podemos hacer nada. Afortunadamente, antes de ser declarado parque nacional, antes de ser declarado reserva de la biosfera, se pudo actuar entre 2009 y 2010 en la consolidación de los muros del parapetaje del Cerro del Puerco, consolidando esos muros para permitirlo, ¿no? ¿Qué nos ofrece para el futuro? Hace una semana igualmente estábamos hablando de la musealización de los campos de batalla. Yo soy muy contrario a esto. Yo creo que el Cerro del Puerco, Cabeza Grande, son magníficos tal y como están. Yo soy muy contrario a la congelación de un espacio histórico en un momento claro. Es decir, la congelación no estoy de acuerdo. Es decir, esto de coger un edificio y dejarlo como era en el siglo XVI, coger el Pinar de Balsaín y dejarlo como era, ¿cuándo? En la batalla de la Granja. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Ha sufrido una vida. Hay una simbiosis clara entre el terreno y entre los propios restos. Están 80 años después, siguen estando visibles, sirven para educar, sirven para mostrar lo que fue la guerra civil y sirven para educar en lo que puede ser rudimentos básicos de la catalogación arqueológica, de la actuación arqueológica, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos una gran suerte de poder contar con ellos y la opción que tenemos es seguir trabajando y esforzándonos en la difusión de los restos de la guerra civil, buscando los que faltan, avisando a la gente de que no vayan, que esto lo sabe muy bien Carlos, que se queja mucho de él, y yo con él, no vayan chatarreando y destruyendo los restos de la guerra civil, los entornos, buscando una bala, un peine, no van a encontrar ninguna pistola ni ningún arma. En fin, bueno, pues yo creo que con esto ya me callo porque si no sigo hasta mañana. Muchas gracias.